Bienvenidos nuevamente a esta sección de Al Pozo y Nuprop, Argentina, Paraguay, Chile, México, Uruguay y ahora también Costa Rica. Vamos a empezar a conocer a otros referentes del real estate, a personas que están relacionadas con todo lo que es la inversión en mercados inmobiliarios. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Nacho Flores, que es el fundador de Fido. Es una empresa que se dedica a proteger las inversiones inmobiliarias de México. Él está en Ciudad de México y lo voy a presentar. Hola Nacho, ¿estás por ahí? Hola, hola, claro que sí. ¿Qué tal, Sofi? Muchísimas gracias. Agradecido por la invitación y saludos a todos los que nos ven. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá en México? Aquí estamos en casa y trabajando muy entusiastas online. Perfecto, me alegro muchísimo. Bueno, por supuesto que sabrás que tengo un montón de preguntas porque ustedes hacen algo que, bueno, todavía no suena mucho acá en Argentina, por lo menos, ¿sí? O por lo menos yo no lo había escuchado. Y me encantaría que me cuentes un poco sobre el escrow digital, ¿sí? Digamos, cómo es esto de proteger como la cuenta o digamos, las inversiones inmobiliarias, qué usos están teniendo en México y cuáles son las perspectivas a futuro de que esto también se aplique en otros países latinoamericanos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Sofi. Pues primero que nada, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es un escrow? ¿No? Así como se escucha en la palabra, con escrow. No hay una traducción directa al español porque es una palabra anglosajona y que se utiliza solo en algunos países. En Estados Unidos es muy común utilizar un escrow, una escrow company, para cuando un comprador entrega dinero a esta escrow company, este dinero queda protegido y el vendedor de un inmueble o un desarrollador le entrega el título de propiedad del inmueble al comprador y la escrow company, cuando verifica que el traslado de dominio de la propiedad ya se logró, es exitoso, le libera el dinero al vendedor. Esto se hace como algo así como lo que estamos viendo en Mercado Libre. Mercado Libre es un escrow al final del día. Tienes un comprador de un lado, un vendedor del otro, y en medio está Mercado Libre, vigilando que la transacción suceda correctamente. Eso es un escrow. Estamos muy acostumbrados a verlo en cualquier tipo de operación transaccional, sobre todo online, pero este tipo de proceso de protección de dinero sucede desde hace décadas en Estados Unidos para el sector inmobiliario. Entonces, cualquiera que compre un inmueble o que quiera invertir en un inmueble utiliza una compañía escrow para proteger ese dinero. De ahí viene la palabra de escrow. Y lo que nosotros empezamos a hacer en México surge porque a nosotros nos ocurrió un fraude. Y seguramente esto ocurre en Argentina, en Chile, en Perú, en Costa Rica, en cualquier lugar donde existen anticipos directos. Es decir, si yo soy un comprador de un inmueble y veo el inmueble que me gusta, llego a un acuerdo con el vendedor y a lo mejor no es el precio pactado, es un 10% de descuento, un 5% de descuento. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Le entregamos un anticipo de buena fe, confiando. Pero posiblemente esa persona tenga algunos problemas. Es decir, lo primero que puede suceder es que la persona se niegue a terminar el proceso de venta y que no pueda acudir o no quiera acudir a la firma de la escrituración inmobiliaria que ahora me puede ceder los derechos. Y la otra cosa que le puede pasar es que a lo mejor se muere o se enferma. Y si esa persona llega a morir, son sus herederos los que deberían responder ante este compromiso, pero por ley, cuando hay testamento, pues el juicio se puede alargar. Entonces, esos son los riesgos de entregar un anticipo. Es por eso que en países como Estados Unidos se prevé esta figura y se crean los escrow o las compañías escrow. En México no existía una compañía así y empezamos a crearla en el 2018. Y nuestra labor principal es hacer esta operación mucho más sencilla para que un comprador y un vendedor pacten su venta, protejamos ese dinero y la transmisión de la propiedad suceda exitosamente. Esa es nuestra labor.
¿Qué alcance tiene el escrow digital en los países latinoamericanos como Argentina, Paraguay, Uruguay? Digamos, ¿cómo ves ese impacto de esta nueva innovación, por así decirlo, de la protección de las inversiones inmobiliarias? Bueno, mira, yo te diría que esto que estamos haciendo ya existe, no es ninguna innovación. Tú puedes ir a una entidad financiera, a un banco, a una entidad fiduciaria, y pedirles que ellos funjan como fiduciario, algo como lo que se crea tradicionalmente o lo que se conoce comúnmente como un fideicomiso, donde este fideicomiso va a resguardar el dinero para que ambas partes o todas las partes, ya sean inversionistas o sean compradores, tengan certidumbre de esa transacción. El problema viene cuando quieres hacer estos movimientos, estas protecciones de dinero a través de un fiduciario de manera ágil y por montos más pequeños. Es decir, un fideicomiso puede existir y tiene razón de existir cuando el inmueble es muy grande. Imagínate un edificio de departamentos, de 15 departamentos, de 20 departamentos, construcciones de centros comerciales, donde hay inversionistas, donde hay pagos de facturas de constructoras, de distintos proveedores. Entonces, debe haber una entidad financiera que resguarde toda esa operación de dinero. Pero para operaciones muy chiquitas, imagínate cuando una señora que lleva 30 años viviendo en su casa, la quiere vender, es una casa chiquita de vivienda popular y otra persona se la quiere comprar, crear un fideicomiso para esa transacción es lento, es costoso, es burocrático y sucede en México y en todo Latinoamérica. Yo diría que casi en todo el mundo. Y lo que nosotros estamos viendo ahorita es que gracias a la revolución fintech, que quiere decir que la tecnología y las finanzas o el mundo financiero empiezan a combinarse, estamos intentando, y esto es un gran intento a través del país, es intentar que tú puedas desde tu teléfono celular crear una cuenta de banco o una cuenta bancaria donde ese dinero sea depositado, tú le puedas girar instrucciones a este dinero a través de un contrato inteligente. Ahora, con el famoso boom de blockchain, tú puedes empezar a imaginar productos que están ligados a programación. Es decir, un contrato inteligente no es más que una serie de código programado para que si se cumplen ciertas cláusulas, ciertas acciones se puedan hacer. El caso concreto de un escrow y un escrow digital es que si hay dinero en este aparato fintech, se libere con la condición de que haya y exista una escritura y una cesión de derechos del antiguo propietario al nuevo propietario de un inmueble. Pero hacer esto significa que tenemos que incurrir o tenemos que meternos en el campo legal, en el campo financiero y obviamente en el campo regulatorio del país. Son tres condiciones. Las autoridades gubernamentales tienen que entender cuál es el modelo de negocio para que puedan emitir a lo mejor una licencia o a lo mejor nos permitan crear este modelo de negocio supervisado, controlado, regulado, pero también tenemos que acatar las leyes que hoy actualmente rigen el mercado de valores, que son las transmisiones de dinero, y al final del día te estás, como FIDO, nos estaríamos volviendo una entidad financiera. Ahora, volverse una entidad financiera no es algo que se haga de la noche a la mañana, no es como abrir un local para vender ropa, ¿no? O sea, abrir un local para vender ropa, te das de alta, haces tu registro y a lo mejor en una semana estás listo. Ser una entidad financiera tiene muchas condiciones gubernamentales, tiene muchos pros, tienes muchos contras, tienes que tener gran capital, tienes que tener una operación, procesos, etcétera. Y eso es lo que retrae muchísimo que las fintechs puedan entregar soluciones rápidas. Aunque en la teoría puede funcionar y literalmente programas algo que funciona y protege, lo que retrasa en México y en todos los países es el tema legal. Estamos viviendo una batalla para que las fintechs empiecen a ofrecer servicios como como el de FIDO,
de manera muy fácil, de manera muy barata y de manera muy sencilla online. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos traen una inercia junto con las entidades bancarias gigantes, pues de no permitir otros jugadores. Voy a ser muy claro. Las leyes fintechs, por lo menos la que hay en México, no motiva en lo absoluto que empresas como la nuestra entreguen servicios de esta naturaleza. Entonces, para empezar, tenemos una barrera legal, tenemos una competencia desleal de los grandes bancos y tenemos obviamente el contubernio de los gobiernos porque o no entienden o no les conviene que existan estas entidades que agilizan y resuelven problemas más rápido que lo que ellos o sus aliados, los bancos, pueden resolver. Y, y, y lo entiendo porque es la inercia de la autoridad tratando de proteger al usuario común y corriente, pero en decremento del avance tecnológico y de la solución, digamos, de innovación. Eso es lo que yo veo. Ahora, eh, hay un tema importante, y toqué hace ratito el tema de blockchain. Transaccionar con los pesos mexicanos o con los dólares gringos o con la moneda que tú tengas en tu país, te obliga a cumplir estas regulaciones. Pero yo cada vez veo más cercano el mundo en donde vamos a empezar a transaccionar con dinero que es libre. Hay un dinero que es libre y ese se llama Bitcoin o las criptomonedas. Y no es otra cosa más que la apuesta o la convicción de millones de personas en creer que el dinero debe ser completamente libre, no censurable y, y es una decisión propia. El dinero representa la sangre, el tiempo y el sudor de una persona. El dinero no es del gobierno, pero tenemos un grave error y nos lo han enseñado así. De hecho, en la misma universidad nos han adoctrinado con que el dinero fiat, tiene una enorme responsabilidad de parte del gobierno y de los bancos centrales. Esos paradigmas se están derrumbando. Y esa es la apuesta a las nuevas tecnologías para empezar a transaccionar con dinero libre. Ahora, viene un problema. Cuando tú transaccionas con dinero gubernamental, te protege el aparato gubernamental y obviamente hay sanciones a quien cometa fraude. Hay una trazabilidad, hay cierta validez de licencias, sabemos perfectamente qué tipo de entidad financiera hizo esas transacciones. Hay mucha más, hay un cerco para que los fraudes puedan ser eliminados a través de estos controles. En el mundo de las criptomonedas es el salvaje oeste. Es decir, no tienes al sheriff, que es el gobierno, no tienes a las entidades financieras, que son tu respaldo. Es muy complicado. Y para eso es necesario empezar a crear ciertas instituciones o ciertos mecanismos, como los contratos inteligentes, que protejan estas operaciones y estas transacciones. Lo que yo veo es que eventualmente Fido o cualquier otra fintech tendrá que empezar a migrar a proteger o a resolver problemas del mundo de criptomonedas o de blockchain, porque es el salvaje oeste. No va a ser el gobierno el que lo resuelva, va a ser la iniciativa privada. Y ahí es donde estamos, obviamente, poniendo los primeros escalones para que eventualmente cuando haya una transacción en bitcoins por una casa, tengas un escrow digital con un contrato inteligente que te ayude a resolver ese problema, ¿no? Bueno, mucho de lo que desarrollaste hasta recién eran preguntas que yo tenía para hacerte, que tenían que ver con, bueno, qué relación tenían los bitcoins, las criptomonedas con el blockchain, qué papel juega el Estado. Bueno, ya Claro. hiciste bastante un resumen, digamos, todas mis preguntas están contestadas en relación a eso, pero bueno, y en relación al tiempo, ¿cuándo crees que puede llegar a suceder que, bueno, que el Estado tenga las regulaciones y las instituciones necesarias para que estas empresas privadas puedan,
digamos, trabajar tranquilamente y bueno, y desarrollarse, ¿no? Y poder ofrecer este servicio a las personas que quieran invertir. Híjole, no sé, no soy la persona que podría contestar eso. No No soy tenés bola de anti, cristal, no tenés bola de cristal, no podemos tengo decir. una bola de cristal, pero mira, a ver, es muy fácil analizar el papel del gobierno y el papel de las entidades financieras que tenemos hoy. Son una mafia. Esa es la verdadera, esa es la verdadera respuesta a este tema. Ningún gobierno está preocupado por los ciudadanos. No importa de qué país, no importa si estás en el sur, en el norte, en Europa, ningún gobierno está preocupado por sus ciudadanos. O sea, y lo digo gobierno como entidad. Puede haber políticos, actores, funcionarios que tengan una enorme convicción, pero son los pocos. Los gobiernos no han demostrado en muchas décadas ser entidades preocupadas por los ciudadanos. Y si a eso le sumas que son aliados del cártel bancario, que es el mayor cártel del mundo, no es el de la droga, no es el de México, ni el de la mafia siciliana, no, el mayor cártel del mundo es el bancario. Y si tú unes estos dos mundos, la política y los dueños del dinero, tienes un poder inmenso, inmenso, que controla este planeta. Y yo creo que en medida de lo que podamos hacer nosotros para difundir la enorme necesidad y el enorme objetivo de blockchain y sobre todo de Bitcoin para romper esas inercias, vamos a llegar a ver mecanismos más democráticos, más de mayor beneficio para el ciudadano, pero sobre todo de libertad monetaria, porque hoy no la tenemos. Y el caso más concreto, pues lo vemos en Argentina. Cada vez que escuchamos un tema de devaluación, yo volteo a ver a mis hermanos argentinos y digo, híjole, ¿cómo sufren este tema? Y ahora los venezolanos, o sea, y ahora los venezolanos, no puede ser posible que los gobiernos nos emitan esto. Pero bueno, no quiero meterme en política, más bien quiero entender que la tecnología está resolviendo muchos temas. Y yo comparo este momento histórico que estamos viviendo con la revolución del dinero, con la revolución que se hizo hace 20 años, hace más de 20 años, con la revolución de los medios de información. Los medios de información tenían un gran poder porque eran muy pocos los que podían hacer esto que tú y yo estamos haciendo, de transmitir información libre y sin censura, que podamos decir una palabra altisonante en los medios de comunicación masivo, antes era impensable. Hoy lo podemos decir con toda soltura y eso no es censurable. Lo mismo está pasando con el dinero. Entonces, viene una época de revolución financiera y el comienzo de lo que yo creo es un gran momento para aquellas empresas que volteen a ver a blockchain, a las criptomonedas y a estos procesos o a estas necesidades que van a surgir por el simple hecho de que viene un salvaje oeste. O sea, cada quien tendrá que tener las armas necesarias, contratar a los servicios necesarios de protección, porque el gobierno cada vez va a ir disminuyendo su impacto y su injerencia en todo el mundo, en todo el mundo. Y lo mismo los bancos. Los bancos van a empezar a perder este poder, ya lo están perdiendo. Entonces, van a empezar a surgir nuevas ideas, nuevos negocios y nuevas oportunidades. Yo veo una enorme época de cambio financiero en lo que viene en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. ¿Sobre qué red de blockchain operan, Fido? Mira, en este momento tenemos un plan yo lo llamo una escalera. Antes de comenzar, esto que te acabo de platicar, de transmitir dinero, de proteger bitcoins, de hacer un smart contract, es un plan en los próximos 10 años. Hoy, hoy estamos haciendo todo manual bajo las leyes actuales en México. De hecho, nosotros no custodiamos el dinero, tuvimos que aliarnos con una casa de bolsa mexicana, es decir, tuvimos que acercarnos a una entidad financiera regulada. De hecho, es una fintech de hace ya algunos años
Y a través de la casa de bolsa, ellos que tienen la licencia para crear cuentas de banco, son los que nos ayudan a que ese dinero quede resguardado y no seamos nosotros los custodios del dinero. Entonces, el primer paso es crear algo que nosotros le llamamos contratos digitales. ¿Qué es un contrato digital? Un contrato digital es aquella documentación donde un participante y otro participante o varios participantes acuerdan ciertas condiciones en una transacción. Es un reglamento de qué es lo que se tiene que cumplir. Pero hay un problema. Cuando hay un contrato digital, ¿cómo lo firmas? Las leyes en este país permiten que tú puedas firmar a través de una palomita o a través de tu cuenta de Facebook sin que tengas que poner una firma autógrafa. Sin embargo, para operaciones de alto valor, imagínate ir a un juicio y decirle a un juez, oiga, es que aquí tengo mi clave de Facebook y aquí entré y aquí esto, pues eso no tiene una sustancia legal suficiente como para iniciar una demanda o que pretenda hacer un juicio. Afortunadamente, desde el 2012, en México, en este país, existe una ley que se llama la Ley de Firma Electrónica o la Firma Electrónica Avanzada, que no es otra cosa más que un conjunto de llaves públicas y privadas que validan que Nacho Flores es Nacho Flores y puede consentir o da su consentimiento a través de medios digitales. Estas firmas o estas llaves electrónicas tienen muchos temas muy parecidos al tema de blockchain. Hay una llave pública, hay una llave privada, hay una encriptación de esta llave, hay un hash que te dice cuándo fue creada, hay un timestamp, o sea, una estampa de tiempo, hay un servidor que dice cuándo fue estampado y en qué momento exacto. Entonces, todas estas condiciones son para que tú puedas ceder tu consentimiento, que digitalmente sería como poner tu firma en un papel. Eso es la firma electrónica avanzada. Ahora, en México, todos los que somos contribuyentes fiscales tenemos una FIEL, así se llama, firma electrónica avanzada, una FEA, firma electrónica avanzada. Antes se llamaba FIEL, ahora se llama FEA. Estos archivos los puedes estampar en documentos electrónicos y se estampan las cadenas. Es como una cadenita de bloques que está estampada en un documento, en un archivo electrónico. Y esto puede representarse como un contrato. Entonces, nuestro primer escalón es crear estos contratos digitales. ¿Para qué? Para que un asesor, un martillero, como dicen en Argentina, o un asesor inmobiliario o un broker, lo primero que pueda hacer sea tener el consentimiento del dueño de un inmueble para ir y promoverlo en su nombre, con la condición de que le pague una comisión si encuentra un comprador. Ese es el primer contrato que todo broker tiene que firmar y nosotros estamos tratando de que lo primero que suceda en esta escalera sea que firmen estos contratos. Y después, cuando encuentre un comprador, pues le diga al comprador, oye, tú estás interesado en esta casa, fírmame un contrato digital en el cual tú te comprometes a comprarla siempre y cuando el dueño del inmueble te ceda los derechos. Y el tercer escalón sería proteger ese dinero a través de una cuenta de banco y nosotros ser los custodios de los consentimientos, no del dinero. Y ahí es donde entra la labor de FIDO. FIDO es un custodio de consentimiento que relaciona a los firmantes, a los compradores, vendedores y brokers con una entidad financiera y se vuelve un árbitro. Nos volvemos un custodio de esos consentimientos para decirle a la casa de bolsa, oye, todos acordaron que el flujo del dinero iba a ser así, del comprador al vendedor y la comisión del vendedor al broker. Entonces pinta un flujo. Eso es lo que estamos logrando hacer con una entidad financiera y con contratos digitales. Esa es nuestra labor. La última pregunta, Nacho, que es una pregunta que le hago a todas las personas con las que converso en este espacio y que me gustan mucho esas respuestas, es ¿qué consideran que es la innovación? Uf. Es que depende del ámbito en donde te muevas. Mira, si estuviéramos hablando de una startup, la innovación tiene que ver con que el talento y el capital se puedan unir
y el mejor y más claro ejemplo de innovación en el mundo lo tienes en Silicon Valley. Cuando el capital, el verdadero capital, montones de dinero, se juntan con un montón de personas y cerebros que tienen talento, se crean estas innovaciones en cualquier ámbito. Pero también la innovación puede ser todo aquello que veíamos continuamente como una piedrita en el zapato y alguien se acercó simplemente para quitarla. Eso es una innovación también. Entonces, depende en el campo en el que te encuentres. Yo particularmente tengo este sentimiento del concepto de la innovación como algo que puede beneficiar tu día a día y no lo habías logrado. Si te habías dado cuenta de un error y hoy lo puedes corregir, eso es innovación. Corregir errores de tu día a día te van a ayudar a encontrar la innovación tarde o temprano. Nacho, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos también tu mirada y haber sido tan explicativo. Ojalá que, bueno, hay que seguir trabajando para poder Sí. lograrlo, ¿sí? Hay que seguir empujando. Sí. Así que, bueno, agradecerte en nombre del Pozo y de Nuprop también, y encontrarnos en otro momento, porque la verdad es que el tema es para desarrollarlo mucho más, ¿no? Ser Claro, bastante. Más profundo. Bastante. Pues te agradezco mucho, Sofi, y saludos a todos, compatriotas de toda Latinoamérica. Les mando un abrazo. Chao, Nacho. Muchas gracias. Chao. Adiós.